generó toda una revuelta que se suma a lo que también está pasando y continúa pasando en el Hospital Garrahan, ¿no? Donde a veces no están los medicamentos necesarios para los tratamientos de los chicos, por ejemplo, que tienen enfermedades oncológicas. Eh, Sé que hubo una reunión entre madres, padres y familiares de pacientes del Hospital Garrahan, de los chicos, se reunieron con la legisladora, ex legisladora, creo que se llama Victoria Montenegro, también con el ex ministro de Salud, con Daniel Goyan, y estuvieron hablando precisamente y pensando cómo se puede resistir este recorte tan brutal sobre nuestra infancia y la salud. Tenemos en comunicación a Graciela del Valle. Graciela es madre de Soy Garrahan, que es en colectivo de precisamente madres, padres y familiares de pacientes del Garrahan. Graciela, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio para poder transmitirle a toda la sociedad lo que está sucediendo con las familias a nivel federal. Uh-huh. El colectivo Soy Garrahan está conformado por padres y madres, pero básicamente del interior del país. Ajá. Como justamente el Garrahan es el hospital de alta complejidad que todo el mundo sabe por excelencia a nivel latinoamericano, en la impronta federal es sumamente importante, es único. De hecho es el hospital de referencia para el resto de los hospitales pediátricos, incluso provinciales. Uh-huh. Ahora, sí. Sí, no, te escuchaba y digo, a veces parece que la conflictividad con el Garrahan se terminó, pero hay quizás menos visibilidad. Pero ¿qué es lo que está pasando con los chicos, con su tratamiento, con la medicación? Es que no tenemos tregua. Gratamente vimos, de alguna manera, el hecho de que se le aumente a los profesionales del hospital, que también fue, de hecho comenzó así la lucha, ¿no? La solidaridad de los padres hacia nuestros profesionales que salvan las vidas de nuestros hijos fue real y de hecho los acompañamos. El tema es que vino a ser como una suerte de cortina de humo para la realidad que le están pasando a las familias. Uh-huh. El hecho comienza básicamente con la desarticulación de ANDIS. ANDIS no solamente tiene competencia directa en cuanto a discapacidad, sino que incluir salud, que es un programa que abarca familias a nivel federal, para aquellas familias que no poseen obra social, el hecho de administrar medicamentos, insumos para cirugías, tratamientos, etcétera. Al desaparecer ANDIS, desaparece también de alguna manera la articulación que compete directamente al Garrahan. Entonces, es ardua la tarea porque venimos ya visibilizando esto, porque todo el mundo en el inconsciente de la sociedad quedó el hecho de que el Garrahan ganó, que el Garrahan está bien, y al revés, está subsistiendo, porque hay una realidad que las familias estamos viviendo que es totalmente distinta. Pues como broche, porque todo sucedió el 2 de enero, el 2 de enero. El 2 de enero, con el cierre del programa de cardiopatías congénitas, que en su momento fue creado para justamente bajar la mortalidad infantil a nivel federal. Esto ya hace más de 10 años. Fue una lucha también la ley. Uh-huh. Y el programa en sí. El hecho de la desarticulación está generando de manera directa la no llevar el control de aquellos niños que en su momento ya fueron tratados en cuanto al seguimiento de los tratamientos. Ni hablar de los que están por nacer, que al no haber programa, de esta manera no existe respaldo. Uh-huh. Y me gustaría darlo con un ejemplo concreto para que tenga todo el mundo claro. la conciencia de qué se trata. Por ejemplo, si yo soy, yo nací en Santiago del Estero, ¿no? Sí. Tengo a mi hijo y nace en el momento de que estoy pariendo a mi hijo, nos damos cuenta que tiene una patología cardíaca. Uh-huh. En el mejor de los casos, que tuviera obra social, va a ser atendido con esa patología. Cuando no existe obra social o cuando no existe un referente de control, digamos, ¿no? Como una suerte de padrón de saber de que
esa criatura, mi hijo acaba de nacer con una patología cardíaca, que obviamente se van a hacer, que es congénita, hoy por hoy no existe un programa en el cual se lo atienda. Hoy por hoy una mamá que hoy tiene un hijo, hoy, 7 de enero, con una patología una cardiopatía congénita, no sí, va a ser atendido. Esa es la realidad. No va a saber el sistema de salud a dónde derivar. en ningún hospital en el público. En los casos que tengas un servicio cardiológico acorde, que sabemos que no todas las provincias cuentan con eso. Pero esto es para los hospitales públicos, digamos. En hospitales públicos, sí. Y en el caso de los hospitales privados, que va a llegar, lamento decirlo, es por el hecho de las demandas y por el control, porque el control que tenía este programa, que era sumamente fundamental, llevaba con una suerte de empadronamiento de todas las cardiopatías, incluso de los profesionales. Es un seguimiento óptimo con profesionales. Eso llevó décadas formarlo. Graciela, vos decías que tenías, uno de tus hijos está atendiéndose en el Garrahan. ¿Cómo? Si tengo, no, particularmente soy, en mi caso particular, Sí. Mi hija está de alta. Por eso soy una de las mamás más activas, porque todo esto lleva muchísimo tiempo, el hecho de visibilizar, rastrear. ¿Y por qué había llegado al Garrahan? Yo llegué porque mi hija, a los 3 años, estando siendo atendida en una obra social, porque yo en esa época, por mi trabajo, Sí, sí. comenzó con una meningitis de tipo viral, entraba con vómitos y diarreas, la cual no estaba identificada, no sabían cuál era el diagnóstico. Entró a la guardia del Garrahan con un diagnóstico de tumor cerebral. En 2 horas, con imágenes y demás, llegando a la cirugía con punción lumbar, pudimos saber que lo que tenía ella era un enterovirus que le estaba atacando la médula. Todo esto pasé de la obra social, que hacía 2 semanas que me venían atendiendo sin diagnóstico, y cuando llego a la guardia del Hospital Garrahan, en 2 horas tenía el diagnóstico, y prácticamente con mi hija sin compromiso renal, porque ya está llegando a un compromiso renal. Esas son las diferencias de una atención con diagnóstico de lo que es el Hospital Garrahan con respecto a una clínica privada. Y ahora se le suma entonces esto mismo de haber terminado con el Programa Nacional de Cardiopatías. Es fuerte cuando decís, si vos hoy tenés una criatura que tiene un problema de cardiopatía congénita, hoy si no tenés una obra social o una prepaga, no tenés dónde hacerle tratamiento en un hospital público. De hecho, lo planteamos hoy en la reunión. Sí. Díganme, o sea, a los médicos y demás, o sea, hoy lo planteamos. Entonces hoy el planteo de las familias, porque en este camino de recorrer pasillos y demás, el planteo es no solamente las distintas aristas, la visibilización real para el resto de la sociedad, que sepa, que se entere de lo que está pasando con las infancias a nivel federal. Y por otro lado, el hecho de que la importancia de la salud pública, la bandera de la salud pública en cuanto a los especialistas que la conllevan, que hacen bandera, y sostenerla, porque es inviable, es absolutamente inviable. La realidad es que van a morir niños. Hoy yo, dentro de yo soy la mamá, particularmente dentro del colectivo, que está generando y haciendo una suerte de mapeo con las familias. ¿Por qué mapeo? Porque queremos ubicar de manera regional los distintos tipos de patologías, no solamente las cardiológicas y las oncológicas, sino también las de alta complejidad, que son diversas. Este mapeo nos vuelve una información en la cual está justamente demostrando cómo se están rompiendo las distintas redes que eran de contención de estas familias a nivel federal, que no están pudiendo incluso llegar al Garrahan de manera directa. Hoy una mamá que tiene una situación oncológica grave, que no está pudiendo llegar a la medicación a nivel monetario, lamentablemente en estados muy graves están eligiendo de alguna manera endeudarse para comprar la máquina dosificadora para las curaciones paliativas, para los paliativos, para que ese niño no se vaya con dolor. Y
Perdón que lo estoy diciendo porque estaba tratando de alguna manera en todo este tiempo de no estar diciendo y poner esa cosa del morbo, ¿no? No, es que no es morbo, no. Está pasando de manera real. Ahora, está pero pasando no, con no, nombre y apellido. ¿no está la vía de la justicia? Está pasando esto. No pueden recurrir, esto obliga a cada familia a recurrir a la justicia contra el Ministerio de Salud, por ejemplo, no sé. Sí, de hecho, uno de los, lo que vos decís es real porque uno de las puntas de lanza del colectivo fue es la familia Aguirre. Digo fue porque gratamente el 29 de diciembre fue Dayan, pudo realizarse su cateterismo, pero perdió un turno en noviembre en el cual el cateterismo que debió habérselo efectuado en noviembre, pero fue en diciembre, las arterias de él ya no eran las mismas y todo por una demora de manera puntual porque incluir salud, que depende de Andis, no otorgó los insumos para su cirugía, pese a que tenía justamente esta familia absolutamente todas las acciones legales, hasta con un dictamen del juez. Sí, con un fallo judicial, sí. Sí, con embargo. Ahora, Graciela, yo estoy juntando todo lo que decís, ¿no? Porque yo pensaba, el cierre del Andis, el recorte en el Garrahan, la falta de entrega de medicamentos para el tratamiento de chicos con enfermedades oncológicas, ahora el programa de cardiopatías congénitas, es realmente una tragedia. Es realmente una tragedia. Es un genocidio, perdón que lo diga, es un genocidio en silencio de las infancias. Porque el que va a llegar es el que pudo haber llegado, sí. El que es paciente del Garrahan ya tiene una historial y va a seguir siendo atendido. Pero si te pudiera pasar la cantidad de niños que todavía no llegaron al Garrahan porque no tienen turno, porque no poseen turno, porque no tienen la derivación del hospital de pediatría del lugar de donde está viviendo. Yo nosotros como papás asesorándolos de manera legal, un trabajo de territorio muy puntual de cómo se tienen que dirigir, de qué manera ayudarse. Y es lo que hoy planteábamos en la reunión. No solamente sabemos de nuestras propias limitaciones como mamás, como familias, pero necesitamos visibilizar porque depende de las infancias de todos. Mi hija gratamente estaba de alta, hoy tiene 22 años. Y yo lo estoy haciendo de alguna manera porque le entrego el alma, porque vi a la médica que atendió a mi hija, que era de Ushuaia, quedarse sin dormir al lado de mi hija cuando mi hija no tenía un pronóstico adecuado en su momento. Entonces, mi evolución es infinita. Graciela, es muy fuerte escucharte, yo te agradezco mucho que hayas aceptado charlar con nosotros. Todo lo que contás desnuda esto que vos caracterizás muy bien como un genocidio en nuestras infancias. Es terrible esto que decía hace un rato, muchas familias se metieron en un préstamo para pagar lo que tiene que ver con los paliativos. Y antes recibían algún tipo de estos paliativos o estas necesidades. El paliativo es la última instancia no. Pero antes recibían algo del Estado, del propio. Sí, pero se han cortado las medicaciones. Se han cortado o tienen retraso. En el mejor de los casos, el retraso, entre comillas, digo mejor de los casos, y lo digo de manera burda, porque cuando sabemos que cuando hay el cáncer no espera. En niños, en las células de niños que se reproduce el cáncer es voraz. Que te lo entreguen 2 meses tarde. Medicación que vale a la más económica entre 18 a 35 millones de pesos mensuales. Mamás que obviamente dan la vida, que están con recurso de amparo por defensoría, pero no tienen respuesta. Graciela, gracias por este rato, contá conmigo, contá con nosotros, tener nuestros teléfonos para todo lo que consideres que sea importante que difundamos, que estemos, que vayamos, a disposición absoluta. Muchísimas gracias. Queremos visibilizar porque queremos porque yo me pasa a mí a diario, el inconsciente, pero el Garrahan ahora está bien. No es así, no es así. Graciela, fuerte abrazo, gracias, y a disposición, de verdad. Muchísimas gracias.
Graciela del Valle, madres de Soy Garrahan, del colectivo de madres, padres, familiares de pacientes del Hospital Garrahan. El Andí cerrado.